Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, pues, reiterar mis agradecimientos con la organización del evento, el profesor Yulgar, todas las personas y entidades comprometidas en este propósito de debatir el tema de los derechos humanos. Derecho internacional humanitario, como les decía ayer, e igualmente toda la problemática relativa al derecho internacional consuetudinario de gentes. El tema que me ha sido asignado para el día de hoy es un tema vital dentro de la actividad judicial, no solamente de los tribunales internacionales, sino principalmente de los tribunales nacionales a los cuales nos ha correspondido resolver temas de conflicto interno, temas de violencia interna, temas de guerra interna, como es el caso de los tribunales colombianos, fundamentalmente del Consejo de Estado. Es un tema que aparentemente es fácil, pero tiene unas complejidades y una profundidad enorme, y su solución, para ser coherente con los compromisos internacionales del país, para ser coherente con los postulados, con los principios, con los valores derivados de toda la construcción del sistema convencional, debe hacerse a partir de estándares convencionales. El tema podemos resumirlo, y voy a tratar de resumir este PowerPoint para no ocupar mucho tiempo, en lo siguiente: ¿hasta dónde puede el Estado responder bajo estándares internacionales, sea ante tribunales nacionales o ante tribunales internacionales, cuando el causante del daño antijurídico, quien ha violado los derechos humanos o ha incursionado en hipótesis que podrían estar cobijadas por las convenciones de Ginebra, derecho internacional humanitario, no es el Estado, no es un agente suyo, no es un funcionario público, sino un tercero, un particular, una persona que con su actuación termina incursionando por estos ámbitos de la violación de los derechos humanos o de hipótesis claras de derecho internacional humanitario, o posibles situaciones, como es en la configuración de la problemática interna colombiana, de casos de lesa humanidad, delitos de guerra, caso de los grupos insurgentes, de los rebeldes. ¿Puede en esos escenarios el Estado entrar a responder en nuestro caso, ante la Corte Interamericana, que es la que ejerce la jurisdicción, o principalmente ante los tribunales nacionales, en este caso ante el Consejo de Estado, que es el juez natural de la responsabilidad del Estado? Este tema ha tenido importancia, insisto, en el caso colombiano, y de ahí porque lo traigo acá como experiencia para mostrarles no la solución mía, sino la solución de los estándares internacionales que hemos aplicado, que tienen que ver precisamente con el tema, por lo siguiente: porque es muy recurrente. Prácticamente el grueso del conflicto interno colombiano se protagoniza, en gran parte, por acciones de los agentes particulares y no de agentes públicos. Para no ir muy lejos, aproximadamente 80 tomas guerrilleras a bases militares, de los cuales nos ha correspondido en sección tercera de las reportadas, resolver más o menos de 150 tomas reportadas, insisto, que han sido presentadas las demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Quiénes son los actores principales de una toma a una base militar? Pues no son los militares que se toman las bases, son los particulares rebeldes armados que se toman las bases militares. Ahí ya tenemos el primer elemento. Es una actuación de un tercero, por lo tanto no comprometería la responsabilidad del Estado. En parte la jurisprudencia antigua del Consejo de Estado, profundamente influenciada por las raíces civilistas de la responsabilidad, la respuesta la dan por esa vía, porque parten del escenario de responsabilidad del Estado
sujeto a disposiciones del Código Civil, bajo presupuestos de causalismo, donde hay que determinar si realmente quien causó el daño es el Estado o el particular. Y como es un particular, pues la solución resulta absolutamente fácil, porque a la luz del Código Civil la solución es: ese señor era un particular, luego usted, señor Estado, está absuelto totalmente de cualquier hipótesis de responsabilidad. Se da la ocurrencia del hecho del tercero porque sencillamente aquí lo determinante, lo fundamental, lo materialmente, lo sustancialmente relevante en este caso fue la acción de un particular. Y la víctima, fíjense que se trabaja bajo ese escenario, bajo esa discusión, para resolver el problema, una posición de derecho de la responsabilidad de causante. Y la víctima, el militar muerto en la emboscada, el particular que perdió su propiedad, que fue herido, que fue muerto, etcétera. ¿Qué ocurre con él? Fíjense que la consecuencia inevitable de una lectura civilista de la responsabilidad del Estado para dar una solución al problema me va a generar otro problema. Y es que el Estado no va a responder. Así de fácil, generando impunidad frente a los derechos que hayan podido ser vulnerados en esa actuación, en esos sucesos. Luego tengo que, como juez, desechar esa posibilidad. Y de hecho, cuando acudo a la jurisprudencia internacional, lo que menos tiene la jurisprudencia internacional son análisis causalísticos, causales de exoneración de responsabilidad. Todo lo contrario, lo que se trata es de verificar hasta dónde el Estado, dentro del ámbito de sus competencias, sus atribuciones, sus responsabilidades, sus compromisos internacionales, realmente ejerció, protegió, cumplió con las garantías necesarias frente a la población civil, frente a los sujetos involucrados, frente a todas aquellas personas a las cuales debía haberles garantizado los derechos humanos o los derechos fundamentales, principalmente los derechos humanos, derivados de los compromisos internacionales. Y cuando entramos a profundizar en esa posición de la jurisprudencia internacional, básicamente de los estándares derivados de los trabajos de la Corte Interamericana, encontramos algo muy particular. Ya les decía que no se trabaja el causalismo, se trabaja en la posición jurídica del Estado. Hizo lo que tenía que hacer, actuó coherentemente, utilizó medios proporcionales, ¿sí? Desarrolló todo su poder para poder contener las acciones que estaban con las cuales se estaban vulnerando los derechos de las personas. Fíjense que entonces ahí ya me saca de una lectura histórica tradicional, muy bonita, muy adornada, propia del derecho civil, y me lleva a un ámbito de responsabilidad donde lo que menos tengo yo que ponerme a mirar o analizar es el causante, porque esa es una teoría prácticamente de victimario, la teoría civilista, y me está situando en una teoría de la responsabilidad de víctima. Mire a la víctima. ¿Cuál fue la situación de la víctima? La víctima está realmente reivindicándose en el proceso de responsabilidad del Estado. Y los estándares internacionales lo que procuran sustancialmente es eso. Entonces, bajo esta rápida explicación de dónde está el problema y cuál sería la salida jurídica, pues debo manifestarles que esta ha sido una discusión dentro de la jurisprudencia colombiana muy fuerte y no pacífica, porque una línea muy importante, muy tradicional, muy conservadora de la jurisprudencia pretende siempre dar una solución a la luz de las posiciones tradicionales de la responsabilidad, que vuelvo, insisto, lo único que insisten es en la posición del causante y no en la posición de la víctima. Y enfrentadas por otro lado a la línea jurisprudencial que ya voy a presentar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde lo que se destaca es la posición de la víctima, ¿sí?
los derechos de la víctima, las reivindicaciones de la víctima en relación con este tipo de sucesos. En el esquemita, porque ya me lleva 10 minutos, me permite el control, en el esquema que hemos propuesto, pues se hace el análisis de ese primer escenario, que es el escenario de la responsabilidad de causante, responsabilidad entre comillas, y no quiero ser despectivo con la responsabilidad civilista de victimario, donde el tema se agota básicamente es en las causales de exoneración. Fíjense que el primer ejercicio que me tocaría hacer frente a una hipótesis de esas extremas que les estoy planteando, de la toma de bases militares por parte de grupos insurgentes, es reconocer que los grupos insurgentes pues, son unos civiles armados. Y entonces decir, mire, eso no fue el Estado el que tomó eso, el Estado no, el Estado es víctima, ¿no? Bajo esa posición, el asunto sale básicamente por el hecho del tercero y está absolutamente justificado. Eso no hay discusión y seguramente quienes lean las providencias pues van a decir esta es una providencia hecha en derecho. ¿Por qué? Porque tiene una formación civilista. Viene, claro, ya si hay una imposibilidad de que yo actúe bajo si hay una causal de exoneración, pues no hay imposibilidad de hacer imputación al Estado y ahí muere el proceso. El otro tema es el hecho en tercero, visto desde un segundo escenario, que es el escenario de la responsabilidad de víctimas, donde lo que vamos a tener que destacar es qué hizo el Estado para defender y proteger, cómo agotó todo lo que tenía que agotar, utilizó todos sus instrumentos, desarrolló materialmente las garantías necesarias para que la víctima no llegara a ser víctima, que es la línea jurisprudencial. Esa línea jurisprudencial, voy a permitirme leerla aquí rápidamente, es que perdóname que no me da la vista para la presentación, pero podemos resumirlas en las siguientes líneas de jurisprudencia de Corte Interamericana sobre este tema. La primera, en la sistematización de la jurisprudencia que hemos hecho para estos efectos, avancemos hasta esta, que no la veo bien allá. La primera, en el punto A, no le dice el A, busque la letra A. Gracias, qué pena que creo que me toca cambiar de gafas. Muy bien, sí. Esta primera hipótesis es bien interesante. Dice, cuando el Estado omite la adopción de medidas razonables para prevenir la violación de los derechos humanos por los particulares. ¿Sí? Aquí ya la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana dice, momentico, hecho de tercero, veámoslo con cuidado. Aquí lo que hay es una actuación, evidentemente, de un particular que está causando, está violado los derechos humanos. Vamos a entrar a analizarla. ¿Qué hizo el Estado? Dice, hay que verificar si hay una prevención razonable para evitar el daño por el tercero, si hay falta de diligencia o se hizo la diligencia correspondiente y debida, si se utilizaron todos los instrumentos de prevención adecuados y necesarios, si la calidad de la respuesta del Estado fue la apropiada, la adecuada, la que la metodología o la técnica señala en esos eventos, si la reacción del Estado ante esa conducta es la que naturalmente debía haber desarrollado o sencillamente incurrió en casos de omisión. Pasemos al punto B. Ahí viene la lista de sentencias, esa es sencillamente este PowerPoint, se los puedo dejar, que permiten deducir esa situación en el caso A. El caso B. Cuando el actor está actuando bajo la dirección, siguiendo instrucciones o el control de un Estado. Pero es que es un particular, sí, pero es un particular que no es servidor público, no tiene vinculación con la actividad funcional del Estado, es simplemente un instrumento, se ha puesto al servicio del Estado para esos propósitos dañinos. Aquí, por ejemplo, nosotros encuadramos todas esas situaciones en las cuales actúan grupos paramilitares, muchas veces en convivencia con grupos militares o
órganos del Estado con instituciones o voceros de esas instituciones. Ahí hay un vínculo irremediable que reconoce la Corte Interamericana. Dice, el Estado, sus deberes, el Estado con deberes tiene deberes funcionales de garantía. Aquí viene toda la posición de garante en relación con esos sujetos. Cómo mantenerlos, cómo conductarlos, cómo controlarlos. Y eso es un deber funcional emanado de los tratados internacionales, principalmente del artículo 1 y 2 de la Convención, en el caso de la Convención Americana, del artículo 1 y 2 de la Convención Americana. Dice, el Estado tiene deberes funcionales de garantía o posición de garante en relación con el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y demás derechos individuales o colectivos. El hecho de tercero le es imputable al servidor público cuando éste tiene una posición de garante institucional, la cual surgen específicamente deberes de protección para con las personas que pasaron a ser víctimas. ¿Sí? Son casos que generalmente nos vienen dados por vía de la omisión y nos corresponde entrar a analizarlos en esta perspectiva. Igualmente vienen los casos en los cuales está la jurisprudencia. Punto C. Cuando el actor ejercita elementos de autoridad gubernamental ante la ausencia de autoridades oficiales. No sé, en Argentina no creo, eventualmente en los países hermanos de Latinoamérica, pero en Colombia sí. Y por eso este escenario es muy particular. Los tenemos y la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana lo ha identificado. Cuando el Estado alega que no ejerce soberanía en el territorio, que le da miedo entrar o que no tiene los medios para entrar en ese territorio y contener a los grupos que están dominando, como es el escenario tradicional del conflicto interno colombiano. Bueno, ahora con el proceso de paz ya el Estado entró al territorio, ¿no? ¿Qué le reclama la jurisprudencia del Consejo de Estado? No me traiga alegatos de no ejercicio material de soberanía, porque eso es negación del Estado. Usted tenía que entrar. Los ciudadanos pagaron impuestos para que usted ejerciera la soberanía, hiciera presencia, contuviera sus grupos. No me alegue, no me traiga ese alegato, que es la tercera posición de la Corte Interamericana. Cuarta, cuando la conducta del actor es adoptada de manera subsecuente por el Estado. El Estado avala con posterioridad la conducta del particular y en consecuencia asume responsabilidad. Quinta, cuando la conducta del actor es la de un movimiento alzado en armas que tras triunfar militarmente se convierte en un nuevo gobierno, en el Estado. De pronto, los ejemplos que tenemos en América puede ser el caso de Nicaragua, ¿sí? O sea, los desmanes a los derechos humanos ocurridos durante la época anterior a la revolución o ocurridos con ocasión de la revolución, con ocasión del conflicto, pues el Estado va a tener que responder. F, cuando hay delegación de funciones estatales al actor no estatal. Este es un caso muy común, por ejemplo, en materia de contratación estatal, cuando hay casos, por ejemplo, el caso de los concesionarios, etcétera, que la Corte lo trae y lo señala como hipótesis en las cuales puede haber responsabilidad del Estado. G, cuando el Estado crea una situación objetiva de riesgo y luego no despliega los deberes de salvamento que le son exigibles, las garantías necesarias, genera el riesgo en relación con las víctimas. Esta tesis, por ejemplo, que la sacamos, esta línea, este estándar que lo sacamos de la jurisprudencia interamericana, lo aplicamos en casos de los soldados víctimas en las tomas militares cuando se demostraba, por ejemplo, que eran reclutas conscriptos que no tenían mayor formación para enfrentar a ejércitos de rebeldes debidamente asesorados, formados, prácticamente incontenibles, ¿no? Hay un caso paradigmático, que es el caso de la toma de la base militar de las Delicias, que es el primer caso donde se entran a analizar estas situaciones y se dice, el Estado los colocó en posición de riesgo. Los señores, usted tiene que responder. Así el causante, ¿no? el victimario haya sido un particular, un agente rebelde, etcétera, etcétera. Y al final, muchas gracias. Vean ustedes entonces así muy rápidamente el planteamiento del problema, donde está en entender una responsabilidad de causante o una responsabilidad de víctimas, en entender una tradición histórica de nuestro derecho civil en materia de responsabilidad, de análisis de daño y análisis de imputación,
donde operan unos criterios propios del derecho civil y para particulares, y otros que son los desarrollados por la jurisprudencia internacional, donde tiene unos estándares muy claros, muy bien definidos, donde el Estado va a responder, por lo menos en estas hipótesis, cuando estamos frente a actuaciones violadoras de derechos humanos, o en el caso, por ejemplo, del conflicto interno colombiano, incursas en hipótesis de desconocimiento de los convenios de Ginebra que pueden dar lugar a la responsabilidad del Estado. Muchas gracias.